Vamos entonces a continuar con la sección 9.2, gestión de los sistemas públicos de agua potable, exploración, mejora de la fuente de agua, abastecimiento, remediación. Bueno, es interesante esta mesa. Voy a moderar yo. También está Marta. ¿No estás? Bueno. Bueno, estoy yo acá en esta lista con respecto, y estoy abriendo en este momento. Sí, yo voy a hablar muy poquito porque ya les di una charla de lo que pienso yo con respecto a la exploración, que para mí es muy importante. Cualquier geólogo, el problema de los geólogos que entienden un poco más que el resto del sistema y que no lo terminamos de comprender tampoco nunca por ahí, porque siempre lo seguimos investigando, pero uno se encuentra con muchas personas que no conocen para nada lo que es ni un acuífero, ni qué control habría que tener, ni dónde perforar, ni etcétera, etcétera. Y está relacionado con este tema que estamos hablando del arsénico. Por eso yo creo que desde nuestro sitio, que es de investigación, tenemos que hacer una gran divulgación cada vez más. Nosotros tenemos algunos cursos, estamos dictando cursos de exploración, cursos donde interviene el perfilaje y demás, como para que los geólogos se vayan también empapando un poco más, cada vez mejor, en las técnicas de exploración y no dejar de explorar. Otro punto que uno encuentra, sobre todo en las localidades, un poco en las cooperativas del interior de la provincia, los pueblos chicos, es un gran desamparo en la parte técnica. Por eso, no sé, lo que era el SPAR, tuvo unos altibajos ahí y está un poco desconectado ahora. Espero que los chicos, esto que los veo con mucho empuje, los de DIPAC, entren en acción, porque eso también es muy necesario porque tenemos gente muy vulnerable en pequeñas poblaciones del interior de la provincia de Buenos Aires que también hay que atender. Y que ellos hacen lo que pueden porque no tienen, ellos sí llaman a un perforista y perforan y no tienen por ahí mucho acceso a la información. Yo lo que creo que también hace falta es dinero. Está faltando dinero para la investigación, para esta divulgación, para todo este concepto que nosotros estamos hablando. Esto tiene que tener apoyo. Si no tenemos apoyo, tenemos mucha iniciativa, pero no podemos nosotros, desde nuestro humilde puesto, ¿no? Hacer más de lo que hacemos. Y ahí un poco involucrado también la gente de la empresa privada por ahí, que sería interesante que se integre en ese sentido, a apoyar proyectos, ¿no? Nosotros con el Consejo Hídrico Federal tuvimos un proyecto interesante y pudimos avanzar, pero no es continuo. Ahora, por ejemplo, la presentación de un nuevo proyecto se nos cortó la financiación, o sea que no vamos a tener el año que viene financiación, y así estamos. Entonces, es muy difícil trabajar desde ese punto de vista sin financiación. Un punto muy importante con respecto a hablar de los acuíferos, porque hoy hubo un poquito de una confusión, porque vos hablabas del Puelche, allá en la parte de Pergamino, y yo hablaba del Pampeano, que estamos acá en Azul, por ejemplo, no hay Puelche, estamos con el Pampeano hasta los 120 metros de profundidad que tienen los pozos, y luego arranca la roca que está en las sierras de Azul, el basamento hidrogeológico, y todos los pozos están perforados en ese Pampeano. Pero en otros sectores de la provincia de Buenos Aires también está la formación Paraná, que sería una formación sumamente interesante para explorarla. Por más que tenga tal vez algo de salinidad, evidentemente los pozos que están perforados allí no tienen arsénico, y por lo tanto se podría usar para mezcla, como creo que están haciendo en algunas partes, pero también en zonas como Tres Arroyos, por ejemplo, lo tenemos a 200 metros de profundidad o más, si nos acercamos por ahí al mar. Pero sería un acuífero sumamente interesante para explorar. Caemos nuevamente en mucha inversión, porque perforar a 200 metros es bastante costoso, más si uno quiere desarrollar una investigación en ese sentido. Bueno, yo creo que con eso... Otra cuestión es la escala de trabajo, que me quedó hoy un poco en la presentación. Yo les mostré un mapa interpolado ahí de arsénico, y no nos tenemos que quedar con ese mapa para nada, es engañoso. Eso me olvidé decirlo hoy, porque si ustedes ven, es un panorama con una escala que yo puedo ver sectores que tienen arsénico,
pero esos sectores que tienen arsénico puede ser que haya lugares donde no tienen arsénico. O sea, siempre tenemos que ir escalando el problema, ir viendo y no quedarnos con un mapa. Nos ha pasado que un perforista dice, no, esta zona está llena de arsénico, olvídense. Y sin embargo, aparecen lugares, porque por ahí el ojo del geólogo, viendo la geomorfología, viendo los sectores de recarga y de descarga, obviamente, puede tener otra visión que no la tiene una persona que está desarrollando una actividad puntual como es la perforación, pero que no está en exploración. Bueno, solamente eso. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos a Barrio. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Alejandro Barrio de AISA. Bueno, a ver, a mí me habían pedido un poco que hablara de lo que es la explotación y las estrategias asociadas a la empresa AISA, digamos, y a la utilización del Río de la Plata y demás. Puedo hacerlo y puedo extenderme todo lo que quieran en lo que tiene que ver con el plan director, pero yo preferiría hablar un poco más de lo que son, no de AISA en particular, sino de lo que son los servicios en el país, y en parte para contestar también la pregunta que vos nos hiciste. Muy cortito de AISA, la estrategia de AISA, ¿cuál es? Tenemos al lado el Río de la Plata, tenemos una bendición que muchísimos del resto de los servicios no lo tienen, con lo cual la estrategia es ir hacia el agua superficial, ampliar las plantas de agua superficial, porque justamente lo que es el agua subterránea tiene distintos problemas, no solamente arsénico, distintos tipos de problemas. Eso necesita inversiones importantes. Hoy hay una obra muy importante que se está haciendo, que es el Río Subterráneo Sur, con la ampliación de la planta Bernal en 1 millón más de metros cúbicos día, y a lo que se tiende o a lo que se va es justamente a reemplazar agua subterránea por agua superficial, o ir a mezclas o ir a distintas soluciones que nos permitan, en líneas generales, aprovechar el Río de la Plata. Pero esto lo podemos desarrollar, pero me parece un poco más interesante por el contexto de la reunión, por las preguntas que surgen y lo que estamos hablando es entender un poquito qué nos pasa en lo que tiene que ver con el agua y el saneamiento en el país. Porque a veces uno siente que no se conoce del todo lo que pasa en el país a nivel de agua y saneamiento. Entonces, para arrancar, si hablo solamente del área metropolitana, o sea, hablo de lo que abarca a la empresa AISA, hay 3 millones de habitantes que todavía no tienen agua potable, ¿sí? Estamos hablando de una población de 14 millones, hay 11 millones que tienen, pero hay 3 millones de habitantes que todavía no tienen sistema de agua potable. Si eso lo replicamos en el país, más o menos vamos a estar en porcentajes similares, depende de la zona, depende. Los que no tienen agua potable explotan su propio pozo o ven la solución que pueden tener para poder justamente tener algún tipo de servicio. Esos servicios tienen ningún tipo de control. Nadie va a hacer un análisis, no saben lo que están tomando ni el agua que se está usando. Esto se replica y pasa en todo el país, no es potestad de AISA. Si lo vemos del lado del saneamiento, estamos mucho peor. A nivel saneamiento, lo que son las coberturas de recolección y lo que es tratamiento de los líquidos cloacales colectados, estamos en unos porcentajes bastante más lejanos para lograr las metas de desarrollo sostenibles. En lo que tiene que ver con calidad, vamos a calidad de agua, hablemos de lo que tiene que ver con calidad de agua. En el país hoy tenemos muchísimos problemas asociados con la gestión de los distintos sistemas en lo que tiene que ver con calidad de agua, más allá, estoy hablando aparte del arsénico. O sea, el arsénico ya está, lo tenemos claro, lo hablamos bastante, pero
Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a pensar en un agua segura, lo primero que tenemos que pensar es en un agua que sea microbiológicamente segura y apta. Bueno, eso hoy no pasa. En muchísimos lugares no pasa. Entonces, ¿por qué no pasa? Porque hacen falta inversiones, porque hacen falta... Hoy lo escuchábamos al ingeniero Seriale que reclamaba por ¿cómo se llama? La cuota que tenían o a ver, la ventanilla, para usar las mismas palabras. Todo tiene que ver con lo mismo. El doctor Poglia hoy nos hablaba y nos decía, todo termina siendo una ecuación de costo-beneficio, ¿sí? Y además los recursos asociados a esto son finitos. Y lo importante es priorizar dónde vamos a poner esos recursos. Entonces, retomando un poco el principio, depende de dónde estamos, es hacia dónde queremos ir, ya lo sabemos. Yo creo que ninguno discute todo lo que estuvimos viendo acá y ninguno de los operadores discute que deberíamos de poder llegar a la mejor calidad de agua, a la menor concentración de arsénico y de los distintos contaminantes. No pasa por ahí la discusión. La discusión pasa por otro lado. La discusión pasa por cuál es el objetivo, por ejemplo, de este Congreso. Yo lo pregunto, es una pregunta que me hago. ¿Cuál es el objetivo de este Congreso? Porque más allá de intercambiar y de hablar sobre el tema del arsénico, si el objetivo de este Congreso es hacer todas las acciones posibles para mejorar los sistemas de agua y saneamiento asociados a mejorar la salud, es una cosa. Entonces, seguramente que si ese es el objetivo, deberíamos de poder ponernos todos de acuerdo y deberíamos de poder trabajar en conjunto. Yo escuché al principio cuando hablaban de hablar con las autoridades, convencer, yo en ningún momento de toda esa parte de la charla escuché que se nombre a los operadores, que son los que tienen el problema. Porque si nosotros vamos a pensar en que... Ahora, voy a otro lado. Si el objetivo de este Congreso es terminar poniendo una norma de arsénico, entonces tenemos un problema, porque estamos mirando así, un pedacito así chiquitito de toda la problemática que hoy tenemos. Entonces, en ese caso, a ver, en este país tenemos una muy, pero muy larga tradición de hacer normas para no cumplirlas. Es nuestra especialidad. Hacemos normas que sabemos que no las vamos a cumplir. Ya sabemos antes de hacerlas que no las vamos a cumplir. La doctora nos explicaba hoy, cuando quiere tener datos para estudios epidemiológicos, está claro, ahí dice, la norma está, entiendo que está perfectamente, sin embargo, no se cumple. Vos preguntabas hoy, nuestro amigo de Pergamino, que es hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, debo decirlo, porque corresponde nomás, porque me lo dijo hoy, estaba preocupado por las perforaciones. ¿Cómo? Estaba preocupado por las perforaciones y por el control de las perforaciones. ¿Hay normas? Sí, hay normas. A ver, alguna mención hiciste y no quiero no quiero entrar en discusiones de quién cumple o no cumple con los roles. Ahora, hacer normas que sabemos que no vamos a poder cumplir de antemano, mirando además solamente un pedacito de la película o un pedacito de la cosa, no es la forma en la cual vamos a lograr los objetivos de desarrollo sustentables. Y si yo me paro y hablo por AISA, yo podría por AISA decir, bueno, a mí si me dan una cierta cantidad de años, yo voy a terminar las obras grandes, paso todo agua a superficie, se me acabó el problema de los nitratos. ¿Para qué estoy discutiendo acá? ¿Para qué me estoy peleando con un montón de gente? Pero la realidad del país no es esa. ¿Sí? Y para que AISA haga todo eso, toda esa plata que va a ir a AISA, no va a ir a otro lado. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que priorizar? No somos Holanda, no estamos con los problemas solucionados y con un nivel
de servicio como el que puede tener Holanda y se pueden juntar los operadores y decidir, bueno, por motus propio vamos a bajar de 10 a 1. No estamos ahí, estamos muy lejos todavía. Entonces, yo un poco lo que quiero dejar es esta reflexión. No sirve si cada cual va por un lado distinto, no sirve si la investigación y quien define normas y demás no trabaja junto con el resto de los actores, con los operadores, con los que tienen que decidir las inversiones, porque en definitiva la torta es una sola, no hay una torta más grande. Digamos, en definitiva habrá el año que viene, el que le sigue y el que le sigue, habrá un cierto monto de inversión que pueda hacer el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado que sea, y eso habrá que priorizar a ver dónde uno lo va a poner, ¿sí? Entonces, acá que es donde yo creo que tenemos la oportunidad de, y para eso creo que sirven este tipo de congresos, tenemos la oportunidad de hacer un cambio, ¿sí? Alguien mucho más inteligente que nosotros, que yo por lo menos, dijo hace bastante tiempo, ¿por qué pasaría algo distinto si seguimos haciendo lo mismo? ¿No? Entonces, si seguimos haciendo lo mismo y cada cual trabaja mirando nada más que la parte que, digamos que su especialidad está muy bien, pero es la parte que, y no tenemos al resto de los actores para definir máxime en la situación de los próximos años que nos va a tocar vivir, porque cualquiera de los que estamos acá sabemos que los próximos años, cualquier ideología que pueda tener política que está acá, sabe que los próximos años que nos van a tocar vivir no va a haber abundancia, no va a haber una situación difícil desde el punto de vista de financiar inversiones, y si no somos lo suficientemente inteligentes para aprovechar lo más posible la plata que podamos asignarle al agua y al saneamiento en el país, realmente nos vamos a estar equivocando. No sé si esto contesta del todo a tu pregunta, pero a lo que yo voy es que vos me preguntaste en particular cuánto nos puede llevar o qué opinábamos los operadores de solucionar qué, porque si vamos a hablar exclusivamente del tema del arsénico, yo te estoy planteando un montón de otros temas que hay que solucionar y que tienen prioridad. Y no tengo ninguna duda que hay que encarar el tema del arsénico muy fuertemente. Tenemos lugares con 100, 150, 200, 500... y los seguimos teniendo. Y por más que mañana alguien diga lo bajo de 50 a 10, la gente que está ahí va a seguir tomando 150 o 200 si no hacemos algo. Entonces, claramente, ahí hay que afectar recursos, ahí hay que... De eso la discusión no pasa por ahí. Ahora, si volvemos como... ¿Me terminó el tiempo? Bueno, último, cierro entonces. Si volvemos a cometer algo como fue en su momento, cuando de un día para otro el Código Alimentario dijo 10 microgramos por litro sin hacer ningún tipo de análisis de todo esto, creo que vamos a volver a repetir. Yo tengo esperanza que esta vez no va a ser así. De hecho, se demoró muchísimo, pero hay un montón de gente trabajando ahí. Digamos, ahora empezó el estudio. Bueno, veremos a dónde llegamos con eso, pero creo que es la oportunidad de hacer algo distinto. Muchas gracias. Bueno, hay una persona que no está acá, que era de APSA. Va a hablar Seriale, de Fedecova, capacidad y alternativas utilizadas por cooperativas. Sí, quiero hacer una reflexión en línea con lo que decía la gente de AISA. Para tratar de hacer esta sinergia y empezar a verlo desde un aspecto más global el asunto y no circunscribirlo a un parámetro. La Federación hizo un acuerdo con la Universidad Nacional de La Plata, con el Departamento de Hidráulica, hace un par de años, para el desarrollo, que fue una tesis de posgrado de ella, que está allí atrás,
Berardozzi, y Schlager era, si no mal no recuerdo el nombre. ¿Cómo andás? No te había visto. Y ese camino le llevó más que nada a ellos. Lo que hizo la federación fue poner una localidad a disposición y darle el apoyo para el desarrollo de una planta de abatimiento de arsénico de muy bajo costo, para ver si la podíamos replicar en las cooperativas nuestras, como para hacer algo muy sencillo. Realmente la planta da unos resultados que fueron excelentes, y hoy justo tú lo nombraste en toda esa recopilación que hizo el INTI sobre el INTI o el CONICET, no recuerdo bien, sobre todos estos métodos que se estaban desarrollando. Yo en su momento lo fui a ver al ministro de Ciencia y Técnica Hídrica, quien me derivó a ese ministro a partir del éxito que habíamos tenido en la planta de remoción de arsénico en la localidad de Castelli. Y dije, llevémosla a una escala prototipo del orden de los 4 metros cúbicos hora, que se podía hacer perfectamente, para el agua de embotellado. La planta lo único que consumía era virulana, solamente. Y la calidad de agua que obteníamos era excelente. Tanto con las muestras de campo que tomábamos con un kit muy sencillo de arsénico, como las muestras que mandamos al laboratorio con todos estos métodos que explicaban ustedes de la obtención. Y ahí es donde empecé a chocar, donde la sinergia no funcionó, donde quedó en un nicho de estudio de facultad y no se pudo bajar nunca a la aplicación en el campo para darle la solución a la gente. Y es una de las grandes críticas, de alguna manera, en la cual, no sé, nos involucramos nosotros como los que necesitamos eso, y también como la parte que se dedica a la ciencia y a la investigación, que termina siendo un nicho tan cerrado que todos los trabajos terminan siendo para doctorados, para tesis, para maestrías, y a la gente no le llega la solución. Encima, a veces por egos personales, parte de los intervinientes hablan donde no tienen que hablar y nos generan en las localidades donde nosotros les abrimos la puerta unos líos bárbaros porque hablan del agua contaminada con arsénico. Entonces, primero es un tema que hay que ser muy responsable, porque hay un grupo que está dando vuelta de abogados y de otras personas políticas que tratan de sacar beneficio de estos temas para complicar gestiones. Y por otro lado, no pude encontrar en el Ministerio de Ciencia y Técnica, con todas sus ramas que descienden, la posibilidad de pasar de un proyecto que era excelente a una herramienta que sirva para la solución de la gente. El tema está. El tema, como dijo la gente de AISA, es un horizonte que lo tendremos que apuntar nosotros los operadores cuando vayamos cumpliendo una serie de necesidades que tenemos en cobertura de servicios. Yo le mostré que de 70 cooperativas, solo 13 tenían servicios de desagües cloacales. El camino es arduo, la sinergia tiene que estar y el concepto de la investigación tiene que ser para la ingeniería aplicada que le llegue a la gente. Si cumplimos todo esto, que en investigación andamos muy bien, en detecciones andamos muy bien, y me llevo una sorpresa de este congreso con el muchachito que habló, el ingeniero de la UBA, que habló ayer a la tarde con este método de detección de arsénico en un blister así chiquito que valía $1, que yo ya me puse en contacto con él para darle la ayuda necesaria para que eso se materialice y pueda llegar a nuestras cooperativas. A ver, eso es aplicar la ingeniería y el conocimiento. No me sirve de nada que eso quede guardado en un libro para que no lo vea nadie, para que él saque un doctorado, lo que fuere, si esto no le baja al común de la gente. Ese es de alguna manera el mensaje que les quiero dejar, porque al ser dentro de los proveedores de servicios de agua potable, de los prestadores,
los que somos más pobretones, necesitamos esa sinergia urgente y ese traspaso para la gente de las soluciones que sus cabezas piensan. Si no, no vamos a tener nunca el brazo nosotros del Estado que nos llegue con recursos para las transformaciones. Hoy les hablé a la mañana de esa ventanilla que la perdimos y ya no la recuperamos más. Se nos fue. Cuando esa ventanilla se creó exclusivamente para nosotros, los chiquititos. Entonces, en ese desamparo es donde yo quiero hacer convenios con el Instituto de Hidráulica de Llanura para que nos hagan los estudios cuando tenemos que hacer una nueva perforación. Tengo convenio con el batallón 601 del Ejército, del equipo de aguas de perforación, que nos vienen a perforar con unos equipos que pueden llegar a 600 metros de profundidad, con unas máquinas que tienen al cohete en el batallón de ingenieros de Campo de Mayo que no tienen ni idea de lo que tiene esa gente. Sin embargo, llegar a hacer perforaciones de más de 40 o 50 metros estaba en el orden aproximadamente, hasta cuando el dólar estaba a 45, de 1 millón de pesos. Son valores caros para una cooperativa para encararlo. Entonces necesitamos urgentemente esas sinergias y necesitamos esa fuente de financiamiento para que después las vayamos pagando en cuotas. Nadie quiere que nos regalen nada, sino que nos den esa espalda para poder nosotros hacer los trabajos, hacer nuestros convenios de colaboración horizontales y llevar a la práctica las soluciones que necesita la gente. Nada más. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, iba a estar, Taylor no pudo estar porque se tuvo que ir. Pasamos con la doctora Ana María Ingalinela, abastecimiento de agua segura y tratamiento de residuos. Lo vamos a dejar para el final de la mesa, Bueno, más que con el título que me dieron acá, quería hacer algunas consideraciones sobre varios aspectos. Los que participamos desde hace más o menos más de 10 años, 15 años, nos parece que siempre venimos a decir lo mismo y a escuchar lo mismo, pero no es así. Yo creo que vamos avanzando. No teníamos un ente rector en la parte de agua y saneamiento a nivel nacional y ahora tenemos la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento que está confeccionando una base de datos con todas las plantas de líquidos cloacales del país, que ya fue finalizada y que pronto va a estar en la página web, porque aunque ustedes no lo crean, no había ningún sitio, organismo que supiera cuántas plantas de tratamiento de líquidos cloacales tenemos y cómo están funcionando. Y menos aún también de las plantas de tratamiento de agua potable, de cualquier tipo, que es también una base de datos que se está haciendo, porque no podemos gestionar lo que no medimos. Y para poder hacer un plan y saber cuánto dinero se necesita para llegar, supongamos, a 50 microgramos por litro, tenemos que saber cuánto es la gente que está afectada y cuáles son los lugares. Tenemos que saber si hay enfermedades de origen hídrico que requieren que se prioricen esas obras y para eso se necesita información. Y yo creo que eso va a ser datos de ingesta con valores menores de 10 que tengan 40 años de antigüedad. Entonces yo coincido y les quiero aclarar que desde el Centro de Ingeniería Sanitaria, así como el ente regulador de la provincia de Santa Fe, cuando se planteó en el Código Alimentario bajar a 10, nosotros mandamos una nota que fue leída y por el Consejo Asesor que tiene la CONAL, se aceptaban los criterios, pero la CONAL no lo tuvo en cuenta, pero la idea era, ¿por qué no hacemos un plan para llegar a los 50, que todo el mundo esté tomando 50 o menos, y luego vemos cómo hacemos para llegar a los 10? En Chile, según tengo entendido, hubo un proceso así, como que primero se iban a adoptar a 30 y las plantas nuevas le exigían que bajara a 10. Así todo en Chile no tienen el problema tan distribuido como tenemos nosotros en todo el país, porque tienen en la zona norte nomás.
Acá el problema es que si ponemos 10, esos mapas que aparecen con distintos colores, aparecería todo con el mismo color, porque prácticamente están todas las provincias. Una solución que sería realmente llevar agua con la menor concentración posible de arsénico es el tema de llevar aguas superficiales, como lo tienen sus planes ASA, que alguna vez lo podrá llevar a cabo. Y en la provincia de Santa Fe hay un sistema, como ya les comenté, de 12 acueductos, de los cuales algunos ya están en funcionamiento. En el Chaco también se han construido acueductos. O sea, es una solución a tener en cuenta. Por otro lado, les quiero decir que yo participé en la comisión ad hoc del CONICET y coincido totalmente porque fui parte de la elaboración de las conclusiones, pero escuchándolo a Pablo, creo que nos faltó algo, que es hacer en primera instancia los estudios hidrogeológicos que nos permitan encontrar un sitio donde tengamos valores menores de arsénico, que permitan poner una planta y con menos costos operativos y menos costos de construcción, porque no es lo mismo pasar de 200 a 10 que de 60 a 10. Lo que pasa es que esos estudios requieren mucho dinero y tiempo. Y si viene alguien y me dice, no, le pongo una planta de osmosis inversa y se soluciona aparentemente el problema, voy a optar por eso antes de hacer los estudios hidrogeológicos, pero después la planta no tengo para operarla, entonces la planta va a quedar desactivada al poco tiempo. Entonces, no se sabe cuál es el beneficio, ¿no? Bueno, y por otro lado, tengo una buena noticia, creo que para mí es buena, que desde el sector saneamiento, hace muchos años que vinimos diciendo que tiene que haber una ley de agua y saneamiento, y hay un proyecto que ya fue enviado a las cámaras, según creo, pero que está sometido a discusión, de la Ley Federal de Agua y Saneamiento, donde se hacen una serie de consideraciones acerca de la organización del sector, y se crea un fideicomiso, que no sé muy bien de qué se trata, pero parece ser que debe ser algo bueno, porque ese fideicomiso va a tener fondos que son dedicados exclusivamente a obras de agua y saneamiento. Él partió de la declaración de la Dirección Nacional de Agua Potable y no sé si va a estar en algún sitio como para... A mí me llegó a través de AIDI, ¿no? AIDI es la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria que lo distribuye a sus asociados. Pero sería interesante que los organismos y los operadores y todos los que estamos vinculados a estos temas podamos opinar al respecto. Bueno, creo que por ahora nada más. Muchas gracias. Estaríamos finalizando con Diego Lely de INTI. A ver cómo aprovechar el modelo de intervención para distintas zonas del país. Muy bien, muchas gracias. Es una buena pregunta que, por ser técnico y estar en el ambiente técnico, me lleva más para lo técnico en principio, ¿no? Uno piensa, bueno, si conoces mejor el agua, si conoces mejor la fuente, si conoces bien la población a la que vas a acompañar en este proceso y por la cual vas a empezar con el modelo de intervención, seguramente te va a servir más, ¿no? Y entonces recién hablaban de estudios hidrogeológicos, se hablaba también de estudios físico-químicos, y da la sensación de que nos quedamos solamente en lo duro. ¿Por qué? Porque, primero que nada, el modelo de intervención te tiene que llegar. Si no llega a tu mano y el modelo de intervención se va quedando en el medio, se complica, ¿no? Y nosotros hicimos en su momento unas jornadas, pero fueron allá, en el tiempo. No se pudieron repetir. ¿Qué es lo que hace que algo que es importante no se pueda repetir, de ir provincia por provincia o tal vez en el año visitar 5 o 6 provincias y conjugar a las demás? Y en parte esto tiene que ver con la voluntad de las personas más que con una cuestión política. Porque en el fondo es la voluntad de las personas la que dice sí o no a determinados temas y la que
suelta o no suelta el dinero. Por eso, algo que escuchaba decir a Marta, este tema de que esto debería ser política de Estado, esto no debería depender de la voluntad de las personas, por más buena que sea, ¿sí? Porque si no, termina quedando en algo que hoy sí, mañana no, hoy queda acá, mañana se vuelve a mostrar, sin embargo, se pierde continuidad. Y para las personas que están trabajando con la gente que tiene el problema, perder continuidad es perder credibilidad. Cuando vas ya no te cree nadie. Piensan que te fuiste a sacar una foto para mostrarla en un congreso y decir, miren con quién estuve. Fíjense lo que hicimos. Miren a quién visitamos. Y después la gente dice, ah, viniste hace como 5 años, ¿te acordaste de nosotros? No, me acuerdo de vos todos los días porque te vi y sé que estás enfermo. Es muy difícil transmitirle a tus superiores que lo que estuviste haciendo durante 6 años todavía tiene un 50% de aceptación. Un 50%. No tiene un 60, un 70, no fue creciendo. Tal vez creció, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque de pronto, cuando usan el dispositivo tiene un poquito de gusto a cloro. El agua, ¿no? Entonces después te dicen, no, bueno, yo cuando era chico, yo tomaba agua con cloro en la casa de mi tía y no me gustaba. Yo vivía en una zona más bien de campo y el agua era más rica. Y sí, es difícil hacer que esto se pueda transferir. Por eso, como conclusión, muchas veces lo que decimos es que los procesos de transferencia cuestan más de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que ir una vez y otra vez y otra vez y otra vez, con compromiso. Por eso, si tuviera que darle un consejo a alguien que va a leer el modelo de intervención, a alguien que se va a meter obviamente en la temática, primero que nada es el compromiso. Si nosotros tenemos un compromiso político y queremos que antes de los 4 años la planta esté instalada para que yo vaya a cortar la cinta o para que alguien que yo represento vaya a cortar la cinta, estamos en el horno. Porque esto lleva tiempo. Los procesos llevan tiempo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la paciencia. Y eso es lo segundo que le quiero recomendar a los que empiecen en el tema de leer el modelo de intervención. ¿Cómo aprovecharlo al máximo? Con paciencia. Con paciencia para ir a tocar todas las puertas que haga falta tocar y con paciencia como para poder seguir aunque las cosas se compliquen. Porque recién todo lo que escuchábamos es así, falta de inversión. Y eso parece que cansa. Recién Ana decía, parece que estamos siempre diciendo lo mismo. Y sí, da la sensación de que estamos diciendo lo mismo, pero sin embargo se está generando un cambio. Nosotros estamos sembrando, probablemente no podamos cosecharlo, Tal vez sean los que vienen los que lo van a cosechar. ¿Y saben dónde está la prueba? Nosotros, los dispositivos rurales para abatimiento de arsénico, los instalamos en escuelas rurales. En las escuelas que lo habían aprendido a usar solamente los docentes, muchas veces los docentes los cambiaban o los docentes dejaban de ir porque tal vez se tomaban una licencia y el que venía atrás no lo seguía usando, nunca había aprendido, tal vez no lo consideraba importante porque él se compraba agua a los chicos que tomaran lo que tomaran. Sin embargo, las escuelas que le enseñaron a los chicos a utilizar los dispositivos son escuelas que lo siguen usando hasta el día de hoy. Esa es la generación que tal vez termine generando el cambio. Por eso tenemos que seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.